En este video vamos a ver todo sobre el ejercicio aeróbico, cómo mejorarlo, cuáles son los efectos que tiene en tu cuerpo, cuánto tiempo tardás en tener resultados cuando lo empezás a hacer. Vamos a ver las distintas zonas de ejercicio cardiovascular y sus beneficios. Cada una de ellas tiene beneficios diferentes para que vos sepas a qué intensidad tenés que entrenar dependiendo del beneficio que estás buscando obtener de tu entrenamiento. Y es muy importante que sepas que este es un video para todo el mundo. Vamos a ver todos estos puntos juntos y vamos a empezar desde lo más básico a lo más complejo para que puedas usar toda esta información independientemente de si es tu primera vez haciendo ejercicio aeróbico o si ya sos un atleta profesional, para que puedas mejorar tu entrenamiento y tu salud sin gastar dinero. No podemos empezar sin definir qué es ejercicio aeróbico y qué no lo es. En una versión extremadamente simple, el ejercicio aeróbico es el que hace a tu corazón latir más rápido y ayuda a tu cuerpo a usar oxígeno cuando vos respirás de una manera más eficiente. Pensá que la palabra aeróbico viene de dos raíces griegas, aero por aire y bio por vida, con lo cual aeróbico literalmente significa que requiere aire para la vida. El ejercicio aeróbico es el que haces cuando corres, cuando nadás, cuando bailás o cuando haces cualquier otra actividad que te mantenga en movimiento por un rato. Si bien, por ejemplo, ir al gimnasio a levantar pesas eleva tu frecuencia cardíaca, no se suele considerar ejercicio aeróbico porque estás quieto descansando más tiempo del que estás haciendo el esfuerzo muscular. Tiene otros beneficios y otros efectos para el cuerpo muy positivos, pero diferentes, por el cual no lo denominamos ejercicio aeróbico. Y si le damos un segundo nivel de complejidad al ejercicio aeróbico, es el que requiere lo que llamamos fosforilación oxidativa, para básicamente producir ATP. ATP es tu moneda de energía y la fosforilación oxidativa es el proceso por el cual vos aprovechás la energía de lo que vos comiste como glucosa para producir adenosina trifosfato nuevo, ATP nuevo, que va a ser lo que vas a usar para energía. Y como el ejercicio aeróbico usa grandes grupos musculares, pensá en correr, por ejemplo, que usan muchos grupos musculares de tu cuerpo, gasta mucha cantidad de energía y tiene una finalidad o un objetivo muy claro: mejorar tu capacidad aeróbica. Todos los ejercicios buscan mejorar algo. Pensá en los ejercicios de lógica que buscan mejorar tu capacidad o tu habilidad lógica. La capacidad aeróbica es básicamente la habilidad de tu cuerpo para tomar el oxígeno, transportarlo, llevarlo a destino y utilizarlo durante el esfuerzo, durante el ejercicio que vos estás haciendo. Esto es relevante para vivir más tiempo, es relevante para que vos tengas un metabolismo mejor, para que vos tengas más energía y para muchas cosas más que son en líneas generales todas beneficios. Y todos los beneficios ligados al ejercicio suceden porque vos te adaptaste al ejercicio, suceden por algo que llamamos adaptaciones. Nuestro cuerpo se adapta y genera cambios para que vos y yo seamos más eficientes, en este caso durante el ejercicio aeróbico. La versión súper simple de esto sería que tu entrenamiento aeróbico le permite a tu músculo cardíaco, por ejemplo, bombear más sangre, a tus pulmones trabajar más para tomar más oxígeno y a tus músculos volverse mejores utilizando el oxígeno que les llega. Esto a la larga mejora tu resistencia al esfuerzo físico, te permite hacer más esfuerzo, fortalece tus pulmones, tu corazón y te ayuda a mantenerte en forma y sano. Si entendemos esto, es hora de darle un nivel de complejidad mayor. Nuestro cuerpo se adapta y hace adaptaciones que llamamos centrales y periféricas. Las adaptaciones centrales son las que, por ejemplo, tienen que ver con lo que sucede con tu corazón, donde el entrenamiento aeróbico permite que aumentes la cantidad de mililitros que puede bombear tu corazón por cada latido, la cantidad de sangre que circula por minuto en todo tu cuerpo, y todo esto lleva a más capilarización, a más formación de pequeños vasos sanguíneos en todo el cuerpo que permiten que llegue más oxígeno y más sangre a todos tus tejidos, incluidos todos los órganos, músculos, genitales, lo que quieras. Las adaptaciones periféricas son las que suceden en el sitio de destino. En ejercicio, obviamente estamos hablando de músculo. En músculo, cuando vos y yo hacemos ejercicio, aumentamos progresivamente la cantidad de fábricas de energía, la cantidad de organelas que vos tenés adentro de tus células, llamadas mitocondrias, que son las encargadas de producir ese ATP que vos necesitas para hacer ejercicio. Y también aumentamos las enzimas que nos permiten oxidar para producir energía, tanto oxidar glucosa como oxidar, por ejemplo, ácidos grasos. Esto es lógico porque a falta de energía por ejercicio, tu cuerpo estimula la producción de nuevas fábricas de energía y se vuelve mejor en el uso de esa energía, incluidas fuentes alternativas como las grasas. Y para los que les interesa un nivel aún mayor de complejidad o los que entrenan personas, estas adaptaciones hacen varias cosas muy interesantes. A nivel metabólico te ayudan a ser progresivamente mejor quemando grasa en esfuerzos submáximos. Esto sirve porque te ayuda a preservar tus reservas de glucógeno, algo importante si competís o entrenás algo de larga duración, con lo cual vas a poder utilizar mejor tus reservas de grasa incluso a mayores intensidades de esfuerzo de ejercicio. Y a nivel cardiovascular
cardiovascular, estos efectos dan como resultado una menor frecuencia cardíaca, tanto cuando estás en reposo tirado en la cama, como cuando entrenas, porque ahora podés bombear más mililitros por latido y más litros de sangre circulan por minuto. A su vez, esto suele implicar menor presión arterial, porque los vasos sanguíneos se adaptan a ese flujo mayor, con lo cual es útil para aquellas personas que tienen una presión arterial alta o para las personas que tienen familiares cercanos con hipertensión y quieren prevenirla mañana. Y me guardé lo más interesante de todos los beneficios o adaptaciones del ejercicio aeróbico para el final. Una de las adaptaciones más importantes del ejercicio aeróbico es el aumento del tono parasimpático, de la relajación básicamente. Esto es útil para reducir el estrés y la ansiedad de una manera muy lineal. Es útil para que te resulte más fácil conciliar el sueño, es útil para reducir cuadros como ataques de pánico, y con el entrenamiento aeróbico constante aumentás algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un claro indicador de que tu actividad vagal y parasimpática aumentaron. Esto puede impactar en tu calidad de sueño, en tu digestión y en tu deseo sexual, con lo cual entrenar para a lo largo del tiempo ir aumentando esta actividad parasimpática nos hace estar más relajados en nuestra vida cotidiana, que es algo que cada vez necesitamos más. Y el conjunto de todas estas adaptaciones disminuye tu riesgo de muerte, tu riesgo de fatiga y tu riesgo de muchas enfermedades. Ahora que entendiste los efectos fisiológicos que tiene el ejercicio aeróbico, veamos cómo genera un impacto distinto dependiendo de la intensidad de ese ejercicio, de a qué intensidad vos estás trabajando o entrenando, y cómo medir esa intensidad en casa para entrenar al nivel que quiero. Esto va a ser la base de todo lo que solés escuchar como zona 2, fondos, pasadas o sprints, HIIT o ejercicio de intervalos, cualquier otra cosa está basada específicamente en estas zonas cardiovasculares, en la división del ejercicio según la intensidad. Y específicamente en cómo a diferentes intensidades en nuestro cuerpo suceden diferentes adaptaciones. No es lo mismo entrenar un ejercicio aeróbico muy suave que entrenar un ejercicio aeróbico a la máxima intensidad posible. Lo que va a suceder fisiológicamente en tu cuerpo es completamente distinto. La manera más básica de determinar la intensidad del entrenamiento aeróbico se llama entrenamiento por zonas y es muy simple de entender y de aplicar en casa luego. Veamos primero una versión básica para que todos estemos en la misma página y luego veamos qué sucede en cada zona a nivel metabólico, hormonal, cuáles son los beneficios y cuáles son las contras si querés, para que puedas perfeccionar tu entrenamiento si ya lo haces, o para que entiendas qué es lo mínimo indispensable que a vos te serviría si sos muy sedentario y vago y este ejercicio no te gusta. Hay 5 zonas de entrenamiento y se establecen en base a cuán duro para tu corazón es ese ejercicio, cuán intenso es básicamente. Por eso se mide en base a lo que llamamos frecuencia cardíaca máxima. Pensá en esa frecuencia cardíaca máxima como el máximo esfuerzo para tu corazón, la máxima frecuencia a la que puede latir para bombear sangre, y no podés pasar de ese límite porque no tendrías suficiente energía para hacer el ejercicio a una mayor intensidad. No podés ni siquiera llevar tu corazón a más latidos por minuto. Ese número, esa frecuencia cardíaca máxima que yo puedo alcanzar va a ser importante porque determina todas estas zonas cardiovasculares, que en líneas generales se suelen medir en base a un porcentaje de esa frecuencia cardíaca máxima. Pensá que por debajo de la primera zona cardiovascular de la zona 1, ni siquiera lo consideramos ejercicio aeróbico, y suele ser toda actividad que esté por debajo del 50% de esa frecuencia cardíaca máxima. Si tu frecuencia cardíaca máxima es 200, por debajo de 100 ni siquiera lo vas a considerar ejercicio aeróbico. De hecho, todas las calorías o energía que gastamos por debajo de esa intensidad ni siquiera las solemos asociar con ejercicio, sino con tareas cotidianas como limpiar la casa o hacer las tareas típicas del hogar o simplemente caminar hasta el trabajo. De ahí en adelante, a medida que vamos aumentando la intensidad del ejercicio, comienza lo que llamamos zona 1, que sucede a una intensidad de entre el 50 y el 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, zona 2 del 60 al 70, y así sucesivamente hasta que llegamos a zona 5, que sucede obviamente del 90 al 100% de esa frecuencia cardíaca máxima. Si tu frecuencia cardíaca máxima era 200, la zona 5 va a estar entre 180 latidos por minuto y 200 latidos por minuto. Te dejo en pantalla un gráfico de las distintas zonas acorde a la edad, pero es increíblemente fácil de calcular porque tu frecuencia cardíaca máxima suele ser, en la versión más básica posible, 220 menos tu edad. Si tenés 60 años, tu frecuencia cardíaca máxima es 220 menos 60, con lo cual es 160. El número que te dé es tu 100% si querés entrenar en zona 2 y tenés 40
40 años, tenés que hacer 220 menos 40, que te va a dar 180, y como querés entrenar en zona 2, que es del 60 al 70% de esa frecuencia cardíaca máxima, buscas esos porcentajes de 180, que en este ejemplo sería entrenar con una frecuencia cardíaca de entre 108 y 126. En ese rango vos podés decir que estás entrenando en zona 2. Una vez que entendiste que las zonas de ejercicio aeróbico existen y tenés una noción básica de cómo se miden, la pregunta obvia es ¿por qué importan? Y la respuesta es porque cada zona, cada intensidad de ejercicio prioriza distintas fuentes de energía y genera distintas adaptaciones. Llévate la idea básica de que a más suave es el ejercicio, más energía podemos extraer de la grasa, y a más intenso es el ejercicio, más energía extraemos de los azúcares como la glucosa. De hecho, a muy alta intensidad, como en zona 5, usamos glicólisis, extraemos energía de la glucosa, pero de manera anaeróbica, sin oxígeno. Es más, usamos otras fuentes de energía también para reponer este ATP que llamamos fosfocreatina, que naturalmente aumentamos cuando tomamos algún suplemento como la creatina. Pero vamos a ir subiendo ligeramente de complejidad a la información para que vos le puedas sacar la máxima utilidad posible. Te va a servir para optimizar el ejercicio que haces, hacer el mínimo indispensable si vos no querés hacerlo, o para hacer buenos planes de entrenamiento si trabajás con clientes. La primera de estas zonas cardiovasculares obviamente es la zona 1. Esta zona, como te mencioné antes, se encuentra entre el 50 y el 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Usa bastante grasa como fuente de energía, lo que llamamos básicamente beta-oxidación de ácidos grasos, y si estás muy bien adaptado a las grasas, podrías llegar a extraer hasta el 85% de la energía proveniente de las grasas en ese nivel de intensidad. Aunque en la práctica esto no suele suceder. Como es una intensidad baja, demanda poco de tus mitocondrias, de estas fábricas de energía, y por ende va a tener poco impacto sobre ellas. Pero lo importante es que sepas qué procesos suceden en tu cuerpo en esa zona, en la zona 1, para que entiendas si te sirve o no. En zona 1 aumentamos la perfusión capilar. Esto nos sirve como entrada en calor porque lleva sangre a los tejidos, porque normalmente poca perfusión va a dar como resultado menos desarrollo muscular cuando hacemos ejercicio, cuando estamos levantando pesas, por ende puedo usar zona 1 para entrar en calor, pero también al llevar más perfusión, al llevar más sangre a la zona, acelera la velocidad de recuperación, tanto de una lesión como de un trabajo de un entrenamiento físico. Y la zona 1 también es buena para aumentar la actividad parasimpática, por ende nos sirve para todos los efectos que te mencioné antes sobre el estrés, sobre estado de ánimo y sobre todos esos aspectos. Particularmente es buena porque es un ejercicio que casi no aumenta el cortisol, casi no aumenta la hormona del estrés. Todo ejercicio normalmente suele aumentar el estrés, a más intenso es el ejercicio, mayor es el aumento de cortisol que se da, que no significa que sea malo, pero es una de las muchas razones por las cuales a mayor intensidad tiene un ejercicio, menos tiempo yo debería hacerlo y más debería recuperarme después. Lo mismo aplica para musculación, ni siquiera es solamente aeróbico. Por ejemplo, puedes entrenar fuerza con menos frecuencia de lo que podés entrenar ejercicios de hipertrofia, justamente porque los entrenamientos de fuerza manejan mayor intensidad y representan un mayor estrés sobre nuestro organismo. Además, el ejercicio a bajas intensidades como este te sirve para aumentar la expresión de lipoproteína lipasa, que es una enzima que te permite obtener energía de las grasas, ayudándote a quemar grasa por un lado, pero también a reducir los triglicéridos en sangre y el hígado graso si lo tenés por otro. Por ende, si tenés esteatosis o hígado graso, este es un muy buen nivel de intensidad para que hagas por mucho tiempo. Además, este nivel de intensidad no suele aumentar los niveles de algo que llamamos lactato en sangre. ¿Qué son los niveles de lactato? El lactato es una consecuencia de haber producido energía a partir de la glucosa. Es un producto que generamos después de producir energía y que nuestro cuerpo va a tratar, lógicamente, de sacarse de encima. A bajas intensidades la cantidad de lactato que produzco es baja y nuestro cuerpo no tiene problema en eliminarlo. A altas intensidades comenzamos a acumularlo cada vez más rápido, ya no podemos eliminarlo a velocidades suficientes y comenzamos a sentir esa sensación de ardor a nivel muscular causada en parte por ese ácido láctico. Y si sos extremadamente técnico y medís tus niveles de lactato, que lo dudo, vas a encontrar en zona 1 menos de 1 milimol por litro de lactato en ese nivel de esfuerzo. Si nunca en tu vida escuchaste sobre el lactato, no te preocupes, vas a entender más adelante para qué se usa y por qué se usa, pero sabe que bajo ningún concepto es necesario que lo midas. Yo solo te traigo la información completa, sobre todo para quien está entrenando para un Ironman y mide su lactato. La siguiente zona de entrenamiento, la zona 2, la debes haber escuchado muchas veces si te gusta el contenido relacionado
relacionado con ejercicio. En este nivel de intensidad de ejercicio trabajamos con aproximadamente entre el 60 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y usamos menos grasa que en la anterior, menos grasa que en la zona 1 y más glucosa. Sin embargo, la podés escuchar siempre como una buena zona de ejercicio para perder grasa. Esto es verdad y sucede porque a pesar de usar menos grasa que la zona 1, quema más cantidad de calorías totales por hora, haciendo una mayor diferencia en tu peso después. Por eso es tan popular. De la misma manera que podemos ganar músculo levantando mucho peso pocas veces o poco peso muchas veces, podemos mejorar nuestra capacidad aeróbica entrenando más o menos volumen de ejercicio y a una mayor o menor intensidad. Acá la intensidad son las zonas y el volumen es la cantidad de tiempo que entrenás. Zona 2 representa un punto bastante ideal de equilibrio entre volumen alto, porque puedes hacerlo por 90 minutos o una hora sin ningún problema, e intensidad sostenible de la cual es fácil recuperarse. Pero a su vez, al ser una intensidad mayor que la de zona 1, implica que tus mitocondrias, que esas fábricas de energía, trabajen más. Y a esta intensidad el efecto sobre las mitocondrias es mucho más importante, por eso esta es una de las mejores zonas para generar lo que llamamos biogénesis mitocondrial. Esto nos permite básicamente fabricar nuevas mitocondrias, tener más de estas unidades productoras de energía por célula, que obviamente te va a impactar a vos al final de la historia en los niveles de energía en tu vida cotidiana. La formación de nuevas mitocondrias a vos te permite resistir más a la fatiga, producir más ATP y por ende tener más energía, ser más flexible metabólicamente y mejorar la longevidad de tus células, que no es algo menor, ya que la disfunción mitocondrial, la falla de estas fábricas de energía, es uno de los mecanismos primarios por los cuales vos y yo envejecemos. Si fallan antes porque no entrenás, vas a envejecer de manera prematura. Hacer ejercicio reduce nuestra energía disponible, esto es obvio. Vos estás gastando la energía cuando estás haciendo ejercicio. Si dura mucho el ejercicio, ese gasto o esa percepción que hizo tu cuerpo de que tenés poca energía sucede por más tiempo. Por eso sirve la zona 2 para lo que te voy a contar ahora. Pero reducir la energía disponible porque hiciste ejercicio aumenta a lo que llamamos AMPK, que es una molécula que detecta tu carencia de energía. A más carencia vos tenés, más aumenta este AMPK. Este mecanismo dispara un activador de transcripción mitocondrial que se llama PGC1-alfa. Los factores de transcripción, no te preocupes por el nombre, son los que te permiten expresar más de ciertos genes. En este caso, genes que existen adentro de tus mitocondrias, que son el único lugar de la célula, que no es el núcleo, donde hay ADN. Por ende, aumentar más de este factor de transcripción te puede ayudar a que vos expreses más genes luego, que lo que hacen básicamente es sintetizar nuevas mitocondrias, producir nuevas mitocondrias. Y sin entrar en demasiado detalle molecular, las conclusiones de esto son más eficiencia para extraer energía de la grasa, porque elevás la cantidad de transportadores de ácidos grasos que llevan esa grasa a mitocondrias para que vos puedas producir ATP, menos oxidación y radicales libres por haber producido energía porque vos sos más eficiente en la producción de energía, algo que puede conllevar una menor velocidad de envejecimiento, y todo esto a vos te da más flexibilidad metabólica, más capacidad de fluctuar entre usar grasas e hidratos de carbono como fuentes de energía, y eso lleva a menos resistencia a la insulina, menos riesgo de diabetes, seguramente, aunque no lo podemos confirmar, aumente nuestra expectativa de vida, y hay varios aspectos más de beneficios que son útiles, son importantes. La única razón por la cual te menciono esto de alta complejidad desde un punto de vista molecular es para que sepas que una combinación de ejercicio en zona 2 y algo de ayuno, que también muestra baja energía a nivel de tu organismo y aumenta MPK, te pueden hacer más eficiente en el uso de la grasa como fuente de energía a largo plazo. Si vos, por ejemplo, solo sabes de nutrición, no entenderías el mecanismo por el cual esto sucede, sin embargo es súper importante, sobre todo para la longevidad. En el medio de todas las zonas tenemos a la zona 3, que se encuentra usando entre el 70 y el 80% de esa frecuencia cardíaca máxima, y es una zona que en general es dejada de lado como si no sirviera. Las personas hoy en día entrenan zona 2 y hacen HIIT o ejercicios de intervalo que suelen ser zona 4 o zona 5. Dejan completamente la zona 3 de lado, pero tiene su utilidad, particularmente en lo que llamamos entrenamiento de tempo. Esto te ayuda a mantener pasos o intensidades de entrenamiento más elevadas por más tiempo antes de fatigarte y te permite obtener un beneficio extra, más experiencial que basado en evidencia, pero útil igual, y me refiero a la resistencia mental para sostener un esfuerzo, a tener la resiliencia a esfuerzos duros y largos, que es algo que se suele trasladar a otras áreas de la vida de manera muy positiva en general. El desarrollo de esta cualidad es especialmente importante hoy que estamos acostumbrados a cada vez mayores comodidades y menos tiempos de espera. Y la razón por la que te dan esta resistencia al esfuerzo tiene que ver con que la zona 3 es la más intensa a la cual vos vas a trabajar por mucho tiempo. Ya vas a entender por qué eso sucede, pero básicamente es la mayor intensidad que vos podés sostener por largos periodos de tiempo.
Si los entrenamientos de zona 2 a vos básicamente te permiten cubrir más distancias, los entrenamientos en zona 3 a vos te van a permitir bajar los tiempos que tardás en cubrir esas distancias. Si alguna vez medís el lactato, te vas a encontrar con valores obviamente más elevados que los de zona 2. A más intensidad, más aumenta el lactato. Pero este nivel de ejercicio está todavía dentro del límite de lo aeróbico y no del entrenamiento anaeróbico. Y a su vez, como es una mayor intensidad de ejercicio, implica todavía menos uso de la grasa y más uso de los carbohidratos como fuente de energía. La ventaja fisiológica de entrenar en zona 3 tiene que ver con mejorar la capacidad del cuerpo de lidiar con ese mismo lactato que te mencioné antes, con sacarnos de encima parte de la acumulación de lactato que nos permite sostener un ritmo ligeramente más rápido después. El problema es que esto representa un estrés mayor para tu cuerpo que entrenamientos más suaves y tenemos una mayor elevación de la adrenalina y del cortisol por estar haciendo el ejercicio a esta intensidad. Eso no significa que no tenga beneficios, de hecho los tiene. Te recomiendo usar zona 3 específicamente para mejorar tu volumen sistólico, que es la cantidad de mililitros que vos podés bombear por cada latido. A mayor volumen sistólico, menor frecuencia cardíaca para un mismo nivel de esfuerzo. No vas a escuchar que las personas entrenen mucho en esta zona porque lleva a mesetas a lo largo del tiempo, lleva a limitar tu progreso a largo plazo, por eso se usa más el volumen en entrenamientos de zona 2 y de zona 4 o zona 5, pero claramente tiene su utilidad, simplemente no entrenes demasiado tiempo en esta zona. Luego tenemos a la zona 4, que es una zona con mayor intensidad, la cual podemos sostener por periodos de tiempo mucho menores que las anteriores. Por eso empezamos a ver planes de entrenamiento que incluyan zona 4 como HIIT, donde ya hablas de una frecuencia cardíaca de entre el 80 y el 90% de tu frecuencia máxima. En esta zona la enorme mayoría de la energía proviene del glucógeno y de fuentes rápidas de energía. Pero el beneficio más claro de la zona 4 es el del aumento del VO2 max. VO2 max, si no lo conoces, es el volumen, es una medición de la máxima cantidad de volumen de oxígeno que vos podés usar por minuto, obviamente para producir energía a nivel muscular cuando estás haciendo ejercicio. Pensá en el VO2 max como un número que representa tu techo fisiológico, el máximo uso de energía al cual vos podés llegar. En general, la zona 4 es la mejor para aumentar ese techo, porque entrena por encima de lo que llamamos umbral anaeróbico, un límite que va a ser muy importante, pasado el cual empezamos a utilizar fuentes de energía tanto aeróbicas como anaeróbicas. Básicamente estamos usando glucosa con y sin oxígeno. Esto nos agota mucho más rápido por un lado, por eso vos no podés hacer una hora de HIIT, pero por el otro, al estar por encima del límite aeróbico, nos encontramos en un punto muy bueno para adaptarnos a usar más oxígeno cuando hacemos ejercicio. Por eso es sin duda la mejor para entrenar ese VO2 max. Esta zona produce adaptaciones relacionadas con poder producir esa cantidad de energía tan elevada tan rápido, con las consecuencias de lo que llamamos flujo glicolítico. Producir tanta energía en tan poco tiempo requiere que tu cuerpo pueda manejarlo y pueda compensarlo, algo que lógicamente se puede entrenar. Si mejoramos nuestra capacidad de amortiguar todos los protones de hidrógeno que generamos, porque vamos acidificando nuestras células cuando estamos entrenando por no tener el oxígeno suficiente, podemos retrasar la aparición de la fatiga. Y esta zona, este entrenamiento en zona 4 va mejorando nuestra capacidad de lidiar con todos esos procesos metabólicos que no hace falta que recuerdes. Te recomiendo que en HIIT te quedes en zona 4 o a lo sumo cerca del límite de zona 5 pero sin llegar a ella. Esto te permite que cuando vos haces ejercicio de intervalos, pasadas, lo que quieras llamarle, estos intervalos puedan ser un poco más largos porque vos no estás llegando al límite de tu frecuencia cardíaca máxima y puedas de esa manera tener más efecto sobre tu VO2 max, que es uno de los mejores beneficios que vos podés lograr por hacer ejercicio aeróbico. Por eso yo te suelo recomendar en este canal un protocolo de HIIT que se llama protocolo nórdico, donde se hacen 4 minutos de muy alta intensidad en zona 4 o 5, en general en zona 4, 4 minutos de recuperación en zona 2 y así completamos 4 ciclos. Por ahí en otros sitios, otros canales, puedes encontrar ejercicios de HIIT recomendándote que hagas 30 segundos a la máxima intensidad posible, 30 segundos de descanso, etc. Esos ejercicios de menos duración tienen una mucho mayor intensidad en términos de frecuencia cardíaca y de zonas, por eso se sostienen por menos tiempo. Y la razón por la que yo te doy mi recomendación es porque si bien faltan estudios al respecto, este protocolo nórdico parece ser más eficiente para mejorar el VO2 max que otros HIIT más cortos donde corro por 30 segundos a máxima intensidad y después descanso. Y por último tenemos a la zona 5 entre el 90 y el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. Recuerda que esto se adapta a tu edad o a tu condición física, con lo cual la zona 5 vale para una persona de 90 años igual que vale para una persona de 20. Lo que va a variar es el rango de frecuencia a la cual tenemos que llegar para considerar que estamos en zona 5. Este es un nivel de esfuerzo tan intenso que suele ser insostenible por más de 2 a 4 minutos. Atletas extremadamente entrenados pueden sostenerlo por esas adaptaciones por un poco más, pero es muy raro. Estas intensidades son tan elevadas que reclutan a todas
las fibras musculares posibles, a la máxima actividad mitocondrial posible, y esta intensidad te obliga a producir energía de manera anaeróbica, sin oxígeno, usando glucosa y lo que solemos llamar como grupos fosfágenos, como la fosfocreatina que te mencioné antes. Y si alguna vez lo medís, vas a darte cuenta de que en zona 5 aumentamos nuestro lactato en sangre a más de 10 milimoles por litro, que es más de 10 veces el valor normal. Esta es una de las razones por las cuales el ejercicio en esta zona es tan difícil de sostener. ¿Cuál es el beneficio de la zona 5? Que a la larga aumenta nuestra tolerancia a niveles aumentados de lactato y permite que vos puedas sostener ejercicios de alta intensidad por más tiempo. Pero uno de los efectos más importantes de zona 5 es el efecto que tiene el ejercicio aeróbico a esta intensidad sobre el azúcar en sangre, sobre tu glucemia. Voy a darte la versión más simple de este mecanismo, obviamente la realidad es más compleja, para que lo puedas aplicar en tu casa. Cuando el azúcar llega a sangre, cuando la glucosa llega a sangre, necesita después entrar a las células para ser usada. No importa si va a ser usada para producir energía o va a ser usada para transformarse en grasa. Entra a las células a través de unos transportadores de glucosa llamados GLUT, justamente por sus siglas. Muchos de esos receptores o transportadores dependen de la insulina, que es la hormona que reduce tu azúcar en sangre. Esto es lógico, pero existe un receptor llamado GLUT4 al que podemos estimular solamente con ejercicio, independientemente de los niveles de insulina que vos tengas. Este receptor te ayuda a meter glucosa dentro de las células, particularmente frente a ejercicio muy intenso, y es una de las razones más importantes por las cuales hacer ejercicio te ayuda a manejar mejor la glucemia. Esto significa que si yo hago un pico de glucosa o si me comí 3 platos de pasta, hacer pequeños ejercicios de zona 5, luego hacer algo de HIIT, puede ayudarme a bajar la glucemia más rápido y a que sea menos problemática a nivel de salud. Y en líneas generales también nos dice que a la larga, entrenando HIIT 1 o 2 veces por semana, podemos mejorar nuestra capacidad de mantener estables los valores de glucemia, que sabemos que es central para nuestra expectativa de vida, para nuestro riesgo de enfermedades, para no tener envejecimiento prematuro, etc. Y la zona 5 tiene otro beneficio especial, que es bastante extraño y tiene que ver con los tiempos de recuperación del ejercicio de alta intensidad. Como gastás esta fosfocreatina, que es la que reponemos cuando tomamos creatina, por haber producido energía rápida, que suele ser más que nada útil en esfuerzos de menos de 10 segundos, por eso se habla más de usarla para gimnasio que para ejercicio aeróbico, pero como la estamos gastando, el ejercicio de zona 5 te ayuda a recuperarla luego más rápido, a que te adaptes a recuperarla más rápido. ¿Para qué te sirve esto? Para el gimnasio. Luego de cada serie de ejercicios musculares, la fosfocreatina tiene que recargarse. Normalmente se recarga a la mitad en 30 segundos y por completo a los 3 a 5 minutos dependiendo de tu adaptación. Esa es la razón, si no la conocías, por la cual en protocolos de fuerza, cuando vos tenés una rutina de fuerza, descansás más tiempo que cuando haces una rutina de hipertrofia, porque estás esperando a reponer esas reservas de fosfocreatina para tener la energía para levantar el peso que tenés que levantar de nuevo. Y entrenar zona 5 te permite acelerar esos tiempos. Por ende, el ejercicio en zona 5 es brutal, pero brinda beneficios muy grandes. Un aumento del gasto cardíaco máximo, que es la cantidad de sangre que circula por minuto. Un aumento importante del VO2 max, o máximo uso del oxígeno por minuto. Recordá que igual es mejor la zona 4 para eso. Un estímulo en la producción de glóbulos rojos por aumento de la eritropoyetina, con lo cual si tenés pocos glóbulos rojos y estás cerca del límite, no vas a reparar una anemia por entrenar en zona 5, pero no está mal que puedas estimular esa producción, que obviamente tiene que ver con un mecanismo de adaptación a transportar más oxígeno. Y otra cosa que me parece maravillosa desde un punto de vista de los resultados a largo plazo a nivel de salud es que el músculo y en realidad todas las células tienen un mecanismo de sensado o de medición de cuánto oxígeno tienen disponible. Este sistema se llama HIF o factor inducido por hipoxia, por poco oxígeno básicamente. Este mecanismo es extremadamente positivo para tu salud y la compensación que va a hacer tu célula después, cuando se recupera, tiene un efecto bastante positivo sobre el riesgo de formar tumores. Reduce nuestro riesgo de formar tumores que naturalmente se desarrollan en ambientes de baja cantidad de oxigenación. Pensá que en el ejercicio lo estás haciendo por poco tiempo y después esas células se adaptan a eso. Este método de ejercicio por zonas cardiovasculares de diferente intensidad es el más común, es claramente el más fácil porque muchos de ustedes tienen relojes, este no es inteligente, pero hay relojes inteligentes que lo miden, aparatos, bandas o cualquier cosa que pueda detectar la frecuencia cardíaca y medir en qué zona están. Hoy muchos relojes lo miden e indican de manera automática, sin que tengas que pensarlo, en qué zona estás entrenando. Pero este método es popular porque es simple, no porque sea el más exacto. De hecho, las zonas cardiovasculares tienen errores. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo soy alguien muy entrenado, soy un atleta profesional, por ejemplo? Es probable que mi salud cardiovascular sea mucho mejor que la media de mi misma edad. ¿Tiene sentido guiarme por estos mismos números o a medida que mi salud cardiovascular mejora las zonas se mueven? Efectivamente se mueven. Las zonas están determinadas por tu frecuencia cardíaca máxima. El concepto de frecuencia cardíaca máxima es súper simple, es la cantidad máxima de latidos de tu corazón
por minuto a las cuales puedes llegar haciendo ejercicio. A más grandes somos, teóricamente más caen esos valores, pero no siempre caen por igual. Un ultramaratonista a los 60 años no va a tener la misma frecuencia cardíaca máxima que una persona de 60 que fue sedentaria toda su vida. Por ende, una primera manera de medir las zonas cardiovasculares para que vos puedas entrenar bien es restar 220 menos tu edad, como te lo mencioné antes, para estimar tu frecuencia cardíaca máxima. Esto es algo súper básico que no requiere ningún tipo de medición extra. Si estás en condiciones y tenés el visto bueno de tu cardiólogo, puedes hacer una ergometría y calcular en un test cuál es tu frecuencia cardíaca máxima a la que vos podés llegar entrenando. Este mismo test se puede hacer por nuestra cuenta con cualquier banda o producto que mida tu frecuencia cardíaca, pero no es recomendable si vos tenés algún problema cardiovascular. Si lo quiero hacer igual, puedo simplemente entrar en calor y comenzar a entrenar en cinta, en máquina de remo, en bicicleta de spinning o lo que fuere, e ir subiendo progresivamente la dificultad, midiendo constantemente mi frecuencia cardíaca, hasta llegar al ritmo que no puedo sostener por más de un minuto, donde el mayor valor registrado de tu frecuencia cardíaca va a ser tu frecuencia cardíaca máxima. Hacelo solo si estás sano a nivel cardiovascular. Y la mejor estimación de estas zonas es a través de otros elementos como el VO2 max, por ejemplo. Es mucho más difícil de medir porque implica hacer lo que llamamos una ergoespirometría, pero es útil porque ya sabemos qué nivel de VO2 utilizamos en cada zona cardiovascular, de la misma manera que hay un porcentaje de frecuencia cardíaca que va acorde a cada zona, hay un porcentaje de VO2. No te recomiendo que hagas siempre una ergoespirometría, pero te recomiendo que al menos una vez en la vida como tu punto de partida la hagas para entender cuál es tu capacidad aeróbica real, que en general es peor de la que nos gustaría. Pero también es importante que sepas que varía mucho según nuestra genética. Los que tenemos una genética mucho mejor adaptada a ejercicio aeróbico que a muscular, seguramente tenemos un VO2 max más elevado que el resto naturalmente, y eso mueve los umbrales donde pondríamos a cada zona cardiovascular. Por ejemplo, por ahí vos y yo tenemos la misma edad, el mismo peso, altura, etc. Pero como mi VO2 max y mi frecuencia cardíaca máxima son más elevados, mi zona 2 está un poco más arriba que la tuya. No te compliques, simplemente sabe que a medida que vas mejorando, tus zonas cardiovasculares van quedando más arriba en frecuencia cardíaca. Y otro error que no quiero dejar de mencionarte de las zonas cardiovasculares es pensar que una baja frecuencia cardíaca es algo malo. Si vos entrenás siempre de la misma manera, a la misma velocidad, por ejemplo, y con la misma intensidad, ver bajar la frecuencia cardíaca que tenés mientras te ejercitas a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, es algo bueno. Nos muestra que nuestro corazón se está volviendo más eficiente para ese ejercicio y que las adaptaciones que buscamos están sucediendo. Por eso tenés que volver a medir estas zonas cada tanto y entender dónde vos estás parado, porque si siempre entrenás en zona 2, por ejemplo, y te vas volviendo cada vez más eficiente, es probable que en algún momento ya ni siquiera estés entrenando, aunque hagas exactamente lo mismo, ya ni siquiera estés entrenando en zona 2 y hayas pasado a zona 1 porque es demasiado fácil para tu cuerpo hoy. Si no querés complejizarlo más, haz el test de frecuencia cardíaca máxima y usa estas zonas para entrenar y estar más sano a nivel cardiovascular. De ahora en adelante en el video vamos a ver cosas cada vez más complejas y cada vez más técnicas, pero también cada vez más correctas, porque las zonas cardiovasculares no son la única manera en la que podemos medir la intensidad de nuestro esfuerzo y no es la única información que podemos usar para planear o perfeccionar nuestro entrenamiento. De hecho, los aspectos que vamos a ver ahora son mucho más técnicos y se usan en general en atletas profesionales. Los conceptos como umbral de lactato o umbral ventilatorio te pueden parecer extraños si quizás es la primera vez que los escuchás, pero imagínate que estás corriendo o haciendo ejercicio aeróbico, no importa cuál, estás esforzándote al máximo y sentís a tu corazón latir fuerte, estás respirando a la máxima velocidad que podés, por boca porque ya no te alcanza por nariz, y existe un punto en un determinado momento, un umbral, donde tu cuerpo pasa el cambio, donde hace la transición de eficiencia aeróbica a energía anaeróbica más rápido porque la aeróbica ya no alcanza por sí sola. En este momento comenzás a acumular más ácido láctico o lactato en sangre porque ya no lo puedes eliminar lo suficientemente rápido y es lo que llamamos justamente umbral de lactato. Pasado ese punto, empezás a acumularlo a una velocidad rápida. ¿Por qué importa este punto? ¿Por qué es tan importante detectar este punto? Y todo lo que vamos a ver tiene que ver con detectar ese punto. Porque es el límite entre el esfuerzo que determinamos como sostenible y el esfuerzo no sostenible. La idea básica del lactato es la siguiente. Cuando hacemos ejercicio usamos glucosa para producir energía, ninguna ciencia, todos sabemos esto. Este proceso se llama glucólisis y puede suceder con o sin oxígeno. Cuando estás entrenando muy duro y el oxígeno no es suficiente, la glicólisis se hace de manera menos eficiente y produce más lactato o ácido láctico, algo que contribuye junto a iones de hidrógeno que no vienen al caso a que vos sientas ardor y fatiga en los músculos y después tengas que reducir la intensidad. Y en lo que respecta al lactato, ya no tenemos más 5 zonas cardiovasculares, sino 3, que están limitadas por 2 umbrales o 2 límites de lactato. Por debajo del primer límite es donde encontramos el ejercicio que llamamos de baja
baja intensidad y de recuperación más que nada. Es una intensidad de ejercicio que podemos sostener por horas, que solemos determinar como zona 1 de las zonas anteriores, y luego tenemos el primer límite o primer umbral de lactato, que es el límite que encontramos con aproximadamente 2 milimoles de lactato en sangre. No te preocupes que te voy a dar maneras alternativas para medir esto sin necesidad de tener un aparato que mida el lactato en sangre. Acá es donde empieza a aumentar el lactato y suele corresponderse con el entrenamiento en zona 2. Por eso, a entrenar en este límite es lo que más suele optimizar el uso de grasa como fuente de energía, parecido a lo que veías en la zona 2 cardiovascular. Luego, entre el primer límite y el segundo límite o segundo umbral de lactato, tenemos al entrenamiento que vos considerabas antes de zona 3 y parte de zona 4. Luego tenemos al segundo límite, que es el que verdaderamente llamamos umbral de lactato y que suele suceder cuando pasamos los 4 milimoles por litro de concentración de lactato en sangre. Acumulaste más que esa cantidad. Esto es algo que es cada vez más fácil de medir con aparatos en casa, pero no te preocupes, hay maneras alternativas con test que no requieren nada, que te voy a dejar después, para que puedas encontrar este mismo punto sin necesidad de medir en sangre nada. Y llévate la idea de que pasado ese umbral, tenés parte de la zona 4 anterior y zona 5, donde estás usando un metabolismo prioritariamente anaeróbico. ¿Por qué importa este umbral? Porque suele coincidir con cambios metabólicos que suceden durante el ejercicio, como cambios ventilatorios o de la respiración, algo que a falta de creatividad llamamos umbrales ventilatorios. El primer umbral ventilatorio suele coincidir con el primer límite de lactato y es la frecuencia respiratoria que empieza a incrementar de manera desproporcionada al VO2. Eso quiere decir que estás empezando a respirar más rápido, pero no lo haces para meter más oxígeno, sino para sacar más dióxido de carbono, para compensar el pH en tu cuerpo. Con lo cual, si bien esto se mide en laboratorio, la versión casera de esto es medir cuando empezás a respirar más rápido. Es el punto donde la conversación se vuelve difícil, pero aún podés respirar por nariz. Y el segundo umbral ventilatorio está muy cerca de ese umbral de lactato que te mencioné antes. Y suele verse como un gran aumento en la respiración repentino, donde pasas a hacer respiración bucal porque la nasal ya no es suficiente. Si midieses esto en laboratorio, se vería un gran aumento del CO2 porque el metabolismo ya no es aeróbico, ya empieza a usar metabolismo anaeróbico. Pero te dejo dos test para que puedas usar en tu casa, uno para el umbral ventilatorio y otro para el lactato. Medir el umbral ventilatorio es súper simple. No es lo más correcto desde un punto de vista científico, pero es fácil. Te diría que es el más fácil de todos los test, incluso que la frecuencia cardíaca máxima. Vas a correr o hacer la actividad aeróbica que quieras. El primer umbral ventilatorio es el punto en el que las frases completas se vuelven difíciles. Andando en bici con alguien o estás hablando por teléfono mientras estás en una máquina aeróbica de un gimnasio, te cuesta mantener la conversación. El segundo umbral ventilatorio es el momento en el cual hablar cuesta mucho y las palabras o frases se rompen, ya no las puedes completar de una. Y antes de explicarte el test de lactato en casa, tenés que entender por qué estas cosas importan. Quizás para vos esta información no es útil porque es la primera vez que la escuchás, pero la enorme mayoría de la evidencia y los estudios manejan esta división en 3 niveles en donde tenemos ejercicios de baja intensidad, de moderada y de alta. ¿Y por qué se usa esta división? ¿Qué sentido tiene teniendo opciones más fáciles como las zonas cardiovasculares o el VO2 max? ¿Por qué me tomaría el trabajo de medir esto? Es simple, pensá en tu VO2 max como el máximo esfuerzo que vos podés sostener, como tu techo fisiológico. Más de esa cantidad de oxígeno para producir energía por minuto vos no podés usar. A más VO2 max, más rendimiento máximo. Pensalo como la velocidad máxima de un auto. Pero el umbral de lactato es la eficiencia de tu motor. Apunta más a durante cuánto tiempo podés sostener ese esfuerzo. De hecho, si pensás en una competencia, el umbral de lactato es mejor predictor de tu performance que el VO2 max. Vos podés tener un VO2 max muy alto, pero la competencia la gana el que puede sostener el 85 al 90% de ese esfuerzo por más de una hora, no el que tiene el número más alto. Pensalo como una carrera de autos donde el VO2 max determina esa velocidad máxima que tiene el auto y el umbral de lactato determina la velocidad y las revoluciones por minuto que puede sostener ese auto por mucho tiempo sin quemarse, sin fundirse. ¿Por qué importa esto? Porque todos los atletas profesionales hoy ajustan la intensidad de su entrenamiento en base al lactato y no en base a sus zonas cardiovasculares o VO2 max. Incluso gente como Blumenfeld, que gana todo en Ironman, en triatlones, etc., que tiene un VO2 max de 103, que es una locura, utilizan el lactato para determinar su entrenamiento y organizar su entrenamiento. Ahora me podrías decir, Sebas, ya entendí que medir el umbral de lactato es mejor para medir la intensidad de mi entrenamiento que las zonas cardiovasculares típicas, pero ¿cómo lo mido en casa sin comprar un aparato? Se hace con un test que se llama test de contrarreloj. Lo podés hacer corriendo, nadando, remando, en bici, sobre todo en bici si medís los watts, vamos a hablar de eso luego, pero lo podés hacer con el ejercicio que quieras. Y se hace de la siguiente manera. Entra en calor unos 15 a 20 minutos, no te preocupes si tu estado aeróbico es pésimo, lo puedes hacer igual porque el esfuerzo es proporcional a tu estado. Durante 30 minutos te esforzás lo máximo que puedas, idealmente en un terreno plano, sin elevación,
y siempre es más fácil hacerlo en una máquina aeróbica que en el parque. Buscas 30 minutos de ejercicio consistentes, no vayas cambiando la velocidad durante esos 30 minutos porque empezaste, por ejemplo, demasiado rápido. Medí tu frecuencia cardíaca con cualquier reloj, banda, o si no tenés uno, podés pedir uno prestado, o incluso muchas máquinas de ejercicio aeróbico de gimnasios miden la frecuencia cardíaca directamente. Con lo cual, medí tu frecuencia, por lo menos la frecuencia promedio, y medí la velocidad en metros por segundo o en kilómetros por hora, o medí los watts si los podés medir en una bicicleta. El promedio de los últimos 20 minutos de ese esfuerzo, por ejemplo, 150 de frecuencia cardíaca o 300 watts si medís los watts, o si simplemente pudiste medir la distancia, 13.5 kilómetros por hora como promedio en esos últimos 20 minutos, es el número que coincide con tu umbral de lactato. Es el número que vas a usar para decir, bueno, este es mi umbral de lactato. Esta cantidad de frecuencia cardíaca o esta cantidad de metros por segundo o esta cantidad de watts son los que representan mi umbral de lactato. ¿Por qué tomamos solamente los últimos 20 minutos y no los 30 completos de ese entrenamiento? Porque al principio puede tardar tu corazón en llegar a la frecuencia cardíaca estable, o vos podés cambiar tu ritmo porque empezaste muy rápido. Por ende, usa este punto de corte, este umbral de lactato, para poder regular tu entrenamiento y saber que si te pasás de ese umbral estás haciendo entrenamiento anaeróbico, y si estás por debajo de eso estás haciendo entrenamiento aeróbico. Existen otras opciones más raras como la potencia umbral funcional, que es muy usada en ciclismo y que mide la máxima potencia que un ciclista puede mantener durante una hora sin acumular fatiga, y usa este tipo de aparatos como pedales que miden los watts cuando vos estás pedaleando. Ese mismo punto en watts suele coincidir con el umbral de lactato y suele ser lo que en esa potencia umbral funcional consideramos el 100%. Fíjate que todos los test apuntan a lo mismo, a encontrar el umbral, el límite que separa ejercicio aeróbico de ejercicio anaeróbico. Y el más complejo y último en la lista, pero a mi modo de ver el más avanzado para planear un entrenamiento aeróbico, es un modelo de medición que llamamos potencia crítica. La potencia crítica es la máxima potencia en watts que una persona puede mantener de forma sostenida y estable durante un periodo prolongado, pero sin acumular fatiga de manera acelerada, muy parecido al anterior. Acá lo que está por debajo de esa potencia crítica es aeróbico y lo que está por encima de esa potencia requiere energía anaeróbica. Si no lo podés medir en watts porque no tenés uno de estos aparatos o porque corres o nadas, se puede medir en metros por segundo y se llama velocidad crítica en lugar de potencia, pero sirve igual. Y la potencia o velocidad crítica es muy interesante porque te muestra algo de tu entrenamiento que seguramente alguna vez experimentaste. Por encima de X nivel de esfuerzo, por encima si querés del ejercicio del límite que determina ejercicio aeróbico de anaeróbico, hay una cantidad de energía limitada, una reserva que vos tenés disponible que se va agotando hasta que vos no podés más y dejás de ejercitarte, o por lo menos reducís la intensidad de ese ejercicio. A más chica es esa reserva de energía anaeróbica, más rápido te vas a agotar y menos tiempo vas a aguantar a este nivel de intensidad. Por eso la fórmula que ves en pantalla para calcularla, que ni siquiera viene al caso. Se puede calcular en casa, pero requiere que hagamos varias pruebas de diferentes distancias, por ejemplo corriendo 3, 12 y 20 minutos y utilizando calculadoras después. ¿Y por qué este entrenamiento es el más avanzado? Porque si vos sabés cuál es tu umbral entre ejercicio aeróbico y anaeróbico, pero también sabés la reserva, o sea, la cantidad de energía que vos tenés disponible a nivel anaeróbico, podés planear el HIIT ideal para vos. Quizás sos alguien con mucha reserva de esa energía anaeróbica y te conviene un HIIT más intenso o más largo, o quizás todo lo contrario. Y a la vez esta potencia o velocidad crítica permite un manejo de la fatiga que está personalizado, evitando que se agoten tus reservas. Por eso se usan atletas profesionales, porque permite determinar tu velocidad o paso límite sin que vos te agotes. Pensar en la práctica, vos tenés un umbral de lactato. Ese umbral de lactato determinaba mecanismos o metabolismo aeróbico y anaeróbico. Esa es tu velocidad que es más sostenible a lo largo del tiempo. Y supongamos que sos un supermaratonista y tu umbral de lactato está en 17, 18 kilómetros por hora, que es una locura. Pero supongamos que tu intención es batir un récord de tiempos de una maratón. Encima de ese umbral de lactato, por encima de esa velocidad, vos tenés una reserva, que mientras más grande es, más tiempo vas a poder hacer ejercicio a mayor intensidad y a mayor velocidad que esa. Si yo conozco esa reserva, esa cantidad de energía anaeróbica que voy a estar utilizando cada vez que supere ese paso, ese umbral de lactato, y sé el tiempo que voy a estar corriendo o el tiempo que voy a estar haciendo un ejercicio aeróbico, sé si me va a durar o no sostener un paso por encima del umbral de lactato. Por eso, si esa reserva es grande y yo tengo medido el tiempo, voy a poder hacer un paso todavía más rápido, superar esas 17 y 18 kilómetros por hora corriendo y batir un récord de maratón en menos de 2 horas. Pero necesito estas variables para poder determinar mi velocidad o paso límite, sobre todo cuando lo hago por encima del umbral, cuando estoy gastando mi reserva. Si sé cuán grande es mi reserva y cuánto tiempo voy a estar corriendo, sé cuál es la velocidad máxima o el esfuerzo máximo que yo voy a poder sostener en ese periodo específico de tiempo.
tiempo. Sabemos que si marcás este paso, esta velocidad o estos metros por segundo, llegás, que es algo sostenible para vos o es viable. Medir tu potencia crítica es lo más difícil de medir, pero también es lo más correcto en términos de rendimiento y es lo que se suele usar para batir récords en atletas profesionales hoy en día. Pensá todo esto por niveles. No necesitas hacer algo súper complejo. Empezá por las zonas cardiovasculares, ya sabes para qué sirve cada una, priorizá una zona 2 el 80% del tiempo y HIIT en zona 4 o zona 5 el resto, el 20% del tiempo restante. Si ya te acostumbraste, ajustá esas zonas cardiovasculares de una manera más fina a vos y a tu condición física o usa el test hablado para el umbral ventilatorio. En un tercer nivel de complejidad, al cual en la enorme mayoría de los casos no es necesario, usa el test de lactato en casa para medir tu umbral y ajustar la intensidad del entrenamiento a eso, o si usas bici, usa la potencia de umbral funcional, que es muy parecida y que es más fácil de medir. Y en un cuarto nivel, que no es necesario si no sos profesional, si querés lo mejor de lo mejor, medí tu potencia crítica. Te dejo un poco más de información de cómo hacerlo en la descripción porque es bastante complejo. Usa esta información para perfeccionar tu entrenamiento y si no hacías nada, no te preocupes, solo salí de tu casa y caminá o subite una cinta de gimnasio y caminá a 5 km por hora con una inclinación de 4 o 5 grados, que suele ser más que suficiente para llevar a la mayoría de la gente a un ejercicio de zona 2. Cuídate y reenvíale este video a alguien que sepas que lo necesita.